Seguimos. Versículo 23 al 32 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, ninguno que busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comer y preguntarla por motivo de conciencia, porque el Señor la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo los invita y quiere decir de todo que se ponga delante, comer, se preguntará por motivo de conciencia, mas si alguien los digiere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque el Señor la tierra de su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué está censurado en aquellos de quien doy gracias? El 31. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni judíos, ni gentiles, ni de la iglesia de Dios. Dice Pablo, dice, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria del Señor. Lo vemos en el versículo 12, dice que así que empiece a estar firme, mire que no caiga. Ahora vamos a ver nuestra lección 5, la batalla de cristiano, es no bajemos la guardia. Veamos la lección 5, esta lección trae 8 capítulos. Vamos a la lección 5, la lección 5. Vamos a este año terminarlo, esta enseñanza. Y los videos sabrán que a veces separados que pues yo me puse mi corazón a escribir, hermanos. Estos trabajos no son trabajos sacados de la manga, son trabajos que hemos llevado poco a poco nuestras vidas cristianas. Son trabajos basados en las luchas cotidianas como cristianos que hemos enfrentado. Hay muchos libros cristianos, hay mucha literatura cristiana, aparentemente cristiana, pero son cristianos que escriben por escribir. Son cristianos que escriben libros, pero no quieren pagar el precio. No quieren enfrentar las batallas en sus vidas. Esos proyectos Dios me los ha dado en mi corazón. Ya tengo 18 proyectos. No voy a decirlos aquí por video, pues no me bastaría, pero son varios. Y Dios me ha puesto mi corazón para publicar, ofrecer a las congregaciones y también para la edificación de la iglesia del Señor, ¿verdad? Entre uno de ellos son la batalla del cristiano, aprender a leer correctamente, la sana doctrina, enseñanzas bíblicas fundamentales, que son el libro de doctrina, y son varias, ¿verdad? Teología bíblica. Hoy estamos viendo lo que es la batalla del cristiano. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta tarde. Bendice este estudio de tu palabra. Prepara nuestra mente, Señor, de tu palabra en nuestra mente. Guarda nuestro corazón. Y lo que tú nos enseñes hoy, ese día, guarda, Señor, alimentar de ello, Padre, tomar para nuestras vidas cotidianas como quisiera el Señor.
Te pedimos perdón por los pecados, las faltas que hemos cometido. Bendice, Señor, ese día, ese culto. Bendice, Señor, cada iglesia, cada congregación, cada siervo tuyo que prediques palabra, que haces cultos a la semana, en todo tiempo, Padre, se predique tu palabra, que haces ese día las personas que fueron salvas esta mañana, Señor. Más te pido que abres tus corazones, Señor, y Padre, Señor, tú te das el fruto de su tiempo, Señor. Damos gracias, te pido en el nombre de Jesús, amén. Bueno, dice Corintios, vimos Corintios, pero también les invito a ver, aparte de Corintios, hermanos, de haber dicho que íbamos a ver segundo Timoteo, vamos a segundo Timoteo. Segundo Timoteo, capítulo 2. Vamos a ver, yo lo leo, hermanos, es del 1 al 5, dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí entre muchos testigos, eso en cada hombre fieles y sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres peregrinidades como buenos soldados de Jesucristo. Ninguno que milita se dedica al negocio de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por su lado, y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. Hermanos, aquí es Pablo, hermanos, hablando a los Corintios como a la carta de Timoteo, según la carta a Timoteo, acerca de mantenernos en guardia, que no dejemos la guardia en cuestión de las batallas cotidianas que enfrentamos día con día. Hemos visto cuatro lecciones, lo que es la batalla contra la carne, la oración, la guía del espíritu, y hoy vamos a ver lo que es que no bajemos, no bajar la guardia. Hermanos, el enemigo está esperando, Satanás está esperando, hermanos, que nosotros nos cansemos. Satanás no puede hacer nada sin que nosotros, hasta que él espera, nosotros lo rindamos. Él no puede ponerse frente, él no puede ni posesionar, él no puede posesionarse en sus cuerpos, porque somos salvos. Somos sellados por el Espíritu Santo. Un cristiano no es poseído. Un cristiano es oprimido por el demonio. ¿En cuestión de qué? El ataque de nuestra mente, como los pensamientos. Aparte, el enemigo nos oprime acerca con críticas de otros hermanos, de otras gentes del mundo. Viene la presión, el estrés. ¿Saben ustedes que el estrés la causa los mismos demonios? Es la presión que el enemigo usa, el estrés. Que estamos siempre estresados, presionados, tensos, para que nos enfermemos. Muchos se han enfermado por el estrés. Muchos han renunciado del ministerio por el estrés, por la presión. Y es lo que busca el enemigo, que nosotros como cristianos bajemos la guardia
y él salió victorioso. ¿Quién? El diablo. El diablo busca la manera que nosotros mismos nos cansemos en la batalla contra el pecado. Nuestros enemigos hemos dicho, es el mundo, la carne y el mismo Satanás, el diablo. Y él desea que nosotros quitemos esa mirada del galardón que nos tiene el Señor. Permítame un ratito. Listo. Disculpen. Seguimos. Entonces, después, hermanos, debemos de perseverar en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, para combatir, para pelear la buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna, como habla Pablo a 1 Timoteo 6:12. Por eso es que vimos la lectura principal, 1 Corintios 10:12. Así que empiece a estar firme, mire que no caiga. ¿Estamos firmes? Bueno, estoy firme en mi vida de oración, en mi vida de lectura bíblica, estoy en la iglesia, estoy en algún ministerio, en la clase con niños, en el aseo de la iglesia, estoy activo en la obra de Dios. Mira que está firme, mira que no caigas, o sea, que no bajemos la guardia. Nuestro enemigo principal es el diablo, la carne y el mundo. El diablo usa el mundo para activar la carne. ¿Con qué? Con las publicaciones de la tele, el internet. El diablo usa el mundo, las estrategias, las herramientas del mundo, para que nosotros como cristianos demos lugar a los deseos de la carne. O sea, el deseo de la carne no solamente es la pornografía, no, es mucho más allá. Es como los malos pensamientos. Es como la rebeldía en el hogar y en la iglesia a Dios. Como es la pereza, como es el orgullo, como es la soberbia. Y esas son partes que el enemigo quiere provocar a la carne, para hacernos rebelarnos contra Dios y que Dios nos discipline. Y es salir como si nada. Por eso dice la Biblia que Él es acusador de nuestros hermanos. Satanás es engañador y es acusador a la vez. Así como Satanás fue a acusar a Job, los bienes que poseía, así Satanás viene a acusarnos delante de Dios cuando fallamos a Dios. O viene para que viene ante Dios para difamarnos ante Dios. Porque el diablo es acusador. Por eso debemos estar vistiéndonos de la armadura de Dios diaria
diariamente. Por eso vimos su Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate la gracia, que es en Cristo Jesús. Debemos de sostenernos en la gracia de Dios. Debemos soportarnos como cristianos valientes ante la batalla que es espiritual. Yo dije el domingo acerca de que identifiquemos a nuestro verdadero enemigo. Ese enemigo es espiritual. Es la introducción. Vamos a ver. Es muy fácil decirse o llamarse cristiano, pero no todos permanecen en la batalla y en la pelea que es contra el pecado, porque por un descuido caemos en pecado y después nos lamentamos. Aunque el Señor Jesús nos ama y nos da oportunidades a que Él nos restaura o nos arrepentimos y nos puede restaurar, pero claramente que las consecuencias van a quedar. Dios perdona nuestros pecados, pero no quita las consecuencias. Pero Él nos puede restaurar, pero las consecuencias ya está. Él no lo puede quitar, porque Él es fiel a su promesa, que Él aborrece el pecado. Y dice, aunque el Señor Jesús nos ama y nos da otra oportunidad, pero de nosotros depende seguir adelante en el camino del Señor. Bien, hay tantos cristianos destruidos porque le dieron lugar al diablo con la música, con las cosas con las cosas materiales del mundo, con la codicia de bienes, con la falsa, con la prosperidad, que amaban más las riquezas antes que a Dios, amaban más la prosperidad material antes que a Dios, y le dan rienda suelta a la carne. Y hablo de la carne solamente esta cuestión de pornografía, es mucho también como la glotonería, el comer mucho, el comer de exceso, y yo pues mira, yo soy bien comelón, yo trato, yo por mis tiroides, se cuestiona. Pero hay cristianos que son glotones por comer. Y bueno, si me voy más allá, pues no acabaría. Pero bueno, aparte que es otra de las pasteles de la carne, una es la pornografía, la glotonería, la fornicación, el materialismo, la pereza, y ven, no, mucho más allá. Pero lo que yo di es lo más básico, que muchos cristianos caemos o caen en derrota, cuestión de la batalla contra el pecado. Y veamos otros que consultan yo hablé la semana pasada acerca del ocultismo, que muchos cristianos se meten en terrenos que no le corresponden, el consultar el zodiaco, los juegos de mesa, la ouija, el tarot, esas son las prácticas que el enemigo que muchos cristianos caen, que son destruidos. Porque Dios le dan lugar al diablo. Le dan lugar a los demonios. Y con la música, que es dichosa aparentemente música cristiana, entre comillas, provoca la carne, como las alabanzas, como la famosa adoración cristiana, pero no tiene mensaje cristocéntrico.
esa música que no, esas cristianos, cantantes cristianos, que componen canciones que aparentemente son cristianas, pero no pagan un precio, no pagan el precio por su fe en Dios. Los hijos que tenemos nosotros, hermanos, son de hombres y mujeres que pagaron el precio o murieron por poner buena música. Los hijos que tenemos son niños de sangre. ¿Por qué? Hubo himnólogos que nosotros entonamos, como en la cruz, o en el Monte Calvario, o Santo, Santo, Santo. Son himnos, hermanos, de cristianos valientes que murieron por enseñar algo verídico, por enseñar algo bíblico, o por alabar realmente el nombre de Jesucristo. En aquellos tiempos, en 1800 para acá, himnólogos, hermanos y hermanas, que compusieron los cantos, hermanos, son cristianos que pagaron un precio y murieron por su fe en Dios. Porque ahora lo que se dice la llamada famosa adoración cristiana, que se dice entre comillas adoración cristiana, no pagan el precio. Todo es repetido, no sacan el mismo disco rayado. Y bueno, y mucho más allá. Vamos a continuar. Pero no puede acabar. Hay mucho material que tenemos que enseñar. Dice, según Timoteo 2:1-3, dice, tú pues, hijo mío, fuerzas de la gracia que es de Cristo Jesús. Lo que has oído de mí entre muchos testigos, es sacado a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y yo hice el 3, tú pues, dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, es decir, pelea la buena batalla, es decir, mantente firme, es decir, no bajes la guardia. No bajes la guardia en la oración. No bajes la guardia en la lectura de la Biblia. No bajemos la guardia en no dejar de congregarnos. No dejamos la guardia en servir a Dios en la iglesia, en la obra de Dios. Tocar puertas, ganar almas, hablar a otros de Cristo, ser salvos. Servir en la iglesia, ya sean los niños, ya sean las mujeres, ¿verdad? Las mujeres de los niños, o las mujeres, las jovencitas, con el papel que le corresponde a las mujeres. Pero los hombres en la predicación de la palabra de Dios. Los hombres en la actividad de los hombres. Porque todo hay un orden. Dice, tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, tenemos que enfrentar luchas y batallas en nuestra vida. La vida cristiana no es una vida de emocionalismo. No es por emociones. La vida cristiana es por luchas, por batallas, por de grandes victorias. Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque ese Señor, cuando mantenemos fieles y no bajemos la guardia y nos ponemos como verdaderos soldados del Señor Jesucristo, vamos a vamos a seguir lastimados, vamos a seguir heridos, pero con la gran victoria en nuestras manos. Porque el que nos da la batalla es Dios. El que nos da la victoria es el Señor Jesucristo. Nosotros debemos pelear la batalla contra los enemigos. Y principalmente contra la carne. Mi propio enemigo soy yo mismo, que es la carne. La pereza, el enojo, la glotonería,
y la ira y lo que me lleva a hacer la carne va a hacernos pecar. O sea, debemos de pelear la batalla contra la carne, contra el mundo. Y es el mundo, lo que es el mundo, las costumbres, las tradiciones, el placer del pecado. Primero Samuel, vamos a 1 Samuel 17, 1 Samuel 17. Del 20 al 45. Es un poquito larga la lectura. Vamos a tener paciencia. Espero que me tengan un poquito de paciencia. Dice así, versículo 1 Samuel 17, desde el 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guardia, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando volvió, y llegó al campamento cuando cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel de filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje, y corrió el ejército. Cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. El 23. Mientras él hablaba con ellos, y aquí el paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad. Salió de las filas de los filisteos y habló con las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él es delante a provocar a Israel. A que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximilará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitarle el pueblo de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo circunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Elías, su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas del desierto? No conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta que de antes. Fueron oídas las palabras de David que había dicho, y las refirió delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no es más el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y vemos,
y vamos a brincar al 45. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú eres amigo del padre jabalina, lance jabalina, mas luego a ti en nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien te has provocado. En el 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a veces de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y vemos, hermanos, aquí es David peleando contra el filisteo, hermano. Porque sale larga lectura, pero va a ser lo más corto posible, porque hay mucho que enseñar. Aquí vemos cuando los filisteos se levantan, los filisteos se levantan contra el pueblo de Israel, y viene aquel paladín, y David, siendo un pastorcito de ovejas, pero aparte que él también, que él defendía las ovejas, dice ahí su padre, contra los osos, y conocemos la historia, pero vemos como David esa confianza, dijo, tú vienes a mí con la espada y la haces jabalina, hablando del filisteo. Pero David dice, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Hermanos, David nos deja un gran ejemplo de un hombre de guerra, de un hombre firme, un hombre fiel a Dios. Y eso nos enseña, hermanos, a estar preparados y firmes delante de la batalla contra el pecado. Así pues, como cristianos debemos ser valientes contra el enemigo, y no me malentienda, no quiero que se ponga a arrepentir al diablo en su carne, sino que peleemos la batalla por medio de la oración y el poder del Espíritu Santo, y peleemos por nuestro hogar, nuestras esposas e hijos, y demás familia en la carne, y por nuestros hermanos en la fe. Tenemos una lucha constante contra nuestra propia carne. La noticia es que le damos lugar más a la carne y no al Espíritu. Y nosotros mismos nos contestamos al Espíritu de Dios con nuestra carnalidad humana, dando lugar al pecado. Efesios 4:26. Efesios 4:26 al 30. Efesios 4:26 al 30. Dice la Biblia, dice, desde el 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. Dice, el que hurtaba no hurte más, no trabaje, siendo acostumbrado a lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que parece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, de la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dice el 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, antes ser venidos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Dice, no se pongan sobre vuestro ojo.
Dice, airaos, pero no pequéis. A veces, hermanos, también la batalla contra la carne, hermanos, contra la carne, no da lugar al enojo, a la ira. Sí, somos humanos, somos débiles a veces, podemos esforzarnos a no dar lugar al pecado que es la ira, a no explotar más. Vamos a enojarnos o también contenernos. Porque muchas veces el enemigo usa a gente inconversa y una misma familia para hacernos enojar y que perdamos nuestras batallas, que perdamos nuestras victorias. Ya me enojé y yo lo que hace el enemigo es acusarme, mira, y se llama cristiano y mira, y ya se enojó y por todos nos está acusando. Y así la gente inconversa, que el enemigo usa más fácilmente para provocarlos a ira, a enojo. Por eso debemos ser hombres y mujeres de oración y que aprendamos a ser constantes en nuestras batallas como cristianos. Al no dar lugar al enojo, ni a la pereza, ni a la carne. Nunca dice Romanos 8:5 al 14. Y vemos cómo Pablo está exhortando una y otra vez que dice que estamos guiados por el Espíritu. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Vamos adelante. Romanos 8:5. Dice, Romanos 8:5 dice, el 14 dice, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu las cosas del Espíritu, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y según no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por Espíritu se morir sobre la carne, viviréis. El 14. Que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y un hijo de Dios, hermanos, va a entender, va a discernir, va a ser guiado por el Espíritu de Dios a pelear contra la carne. Dice, porque los que empiezan las cosas de la carne, viven las cosas de la carne. Dice, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es cierto, somos humanos, mientras tenemos este cuerpo, vamos a batallar. Nuestra carne nos arrastra al pecado. Nuestra carne nos impide acercarnos a Dios.
La carne no quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere ganar almas, no quiere activarse en la iglesia. Incluso, no, esa carne quiere quedarse más cómoda en la cama, en la casa, en otros quehaceres, en vez de ir al culto de los servicios de la iglesia. Dice, nunca dejemos de orar, ni debemos dar espacio a la carne. Es verdad que somos humanos y fallamos constantemente al Señor Jesucristo cuando pecamos. Y espera que vengamos a su presencia por medio de la oración. Dejemos el pecado en que fallamos, en que estamos fallando al Señor. Gálatas 5 y 6. Y Pablo escribe, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y eso se pone para que no hagamos lo que quisiéramos. Hay una batalla constante entre el Espíritu Santo y nuestra carne. Por eso es que nuestra batalla son espirituales. El diablo provoca a través del mundo, la publicación de la televisión, del internet, provoca los ojos, esa pasión, esa lujuria, esas atracciones de la tele, las publicaciones de internet también, hace que lleguen a nuestras mentes, de nuestros ojos a la mente, de la mente al corazón, el corazón a la carne, y el carne al pecado. Por eso es que debemos estar constantemente en oración. Debemos estar constantemente guiándonos por la palabra de Dios. Y combatir día con día, pelear día con día las batallas. Salmo 63:1 dice el salmista David, Dios mío es tú, de madrugada te buscaré, mi alma te desea de ti, y mi carne te anhela. Desde mañana, hermanos, a levantarnos, es inmediatamente ir a la presencia de Dios en oración. La mañana es constantemente ser guiados por el Espíritu de Dios a nuestra comunión con el Señor, que es la oración, que es la Biblia, que es ser, no dejar de congregarnos, no dejar de servir a Dios. Dios es nuestro poderoso Salvador y Él es el único que puede librarnos del enemigo, que es el diablo. Pero aún así, nosotros debemos estar velando en oración y ayuno constantemente. La batalla que enfrentamos es real y no es ningún juego, o muchos gentes inmaduros lo quieren ver en su carne y en sus emociones. Lo que es una batalla diaria, y a diario debemos de pelear la buena batalla, como enseña la Biblia en 1 Timoteo 6:12. Cuando Pablo exhorta a Timoteo a estar peleando la batalla contra la carne y el pecado que nos destruye, nos hace fracasar delante de Dios. 1 Timoteo 6:11 y 12.
1 Timoteo 6, 11 y 12 dice: Mas tú, hombre de Dios, huye esas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión ante muchos testigos. Dice, mas tú, hombre de Dios. Aquí Pablo habla a Timoteo, dice, huye de esas cosas. Mira, Timoteo, huye de esas cosas. ¿Y eso es qué esas cosas? Las prácticas de la carne. Y sigue la justicia, dice, huye de esas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y luego dice, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Así el Señor nos invita, hermanos, a pelear la buena batalla contra el pecado constantemente. El enemigo principal es la carne, el mundo y el diablo. Son los mayores enemigos. Y hemos de pelear contra nuestros enemigos con las armas espirituales que Dios nos ha dado, como ya dice la Biblia, que es la oración, la Biblia que es la espada del Espíritu y la palabra de Dios. Y el poder del Espíritu Santo. Nunca debemos descuidarnos como cristianos en nuestra vida espiritual. Muchos simplemente han caído en fracaso porque no fueron diligentes ni dieron su tiempo a Dios en su vida. Es saber que muchas veces descuidamos nuestra relación con nuestro Dios y dejamos la oración, y ya no hay hombres y mujeres doblando rodillas para pelear la batalla contra el pecado. Y vamos a ver si dice en Romanos 8, 1 en adelante. Versículo 1. Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para nosotros ya no hay condenación. Nosotros ya no vamos al infierno. Vamos a presenciar al Señor. Pero mientras estamos en ese mundo, terrenalmente hablando, tenemos batallas. Tenemos luchas que enfrentar. Aún contra nuestra propia carne. Que mi carne no me domine. Lo que sea Espíritu quien predomine en mi vida y no en mi carne. Dice Pablo, con Cristo estoy justamente crucificado y él vivo yo, más vive Cristo en mí. Debemos de crucificar nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros caprichos a la cruz de Cristo. La batalla es espiritual contra el pecado y aún así debemos pelear nuestras batallas en el Espíritu por medio de la oración y recibir al Señor Jesucristo en nuestros hogares y en la iglesia. Dice Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Debemos de pelear la buena batalla, hermanos. No bajar la guardia, no darnos por vencidos. Fíjense, ahora sí, la Biblia está llena de promesas. Una de ellas es la salvación. Otra promesa es la protección de Dios. Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que el Señor es nuestro protector y nuestro guardador, y Él no se dormirá, y es el que nos guarda. Otra promesa es la bendición material y espiritual.
¿Quién no suple nuestras necesidades? ¿Quién sabe que tenemos necesidad? A veces un caprichito nos da. A veces un capricho, un lujito que nos da. Pues somos hijos de Dios. Pues también debemos aprender a valorar lo que Él nos da. Si Él desea, si el Señor desea probar nuestra fe en nuestro corazón, Él lo va a hacer. Para que alcancemos madurez espiritual. Aunque hay áreas en nuestras vidas espirituales que no podemos vencer en nuestra humanidad, aún así debemos esforzarnos por no dar lugar a los deseos de nuestra carne y pelear contra los enemigos que son el mundo, la carne y el diablo. Tenemos que mantenernos de pie ante el Señor Jesús por medio de nuestras vidas de fidelidad y obediencia a su palabra. No esperemos a que nos hagan fiesta por ser cristianos, porque créanme, eso no va a suceder. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y en Romanos 8:26 Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, más que escudriña sus corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Versículos 35 al 39 dice, quiero separar al mal de Cristo, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada, como está escrito, porque nosotros somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor Jesucristo desea que no bajemos la guardia y seamos fieles aún en medio de la muerte, porque Él nos ha prometido un galardón que son nuestras coronas, y a pesar de que la batalla es fuerte, el Señor Jesús nos llama a ser soldados y que peleemos como buenos soldados. Segundo Timoteo, ya casi acabamos, hermanos. Nos vamos a seguir adelante a lo que falta. Dice segundo Timoteo 2:1-4 dice, tú pues, hijo mío, fuiste hasta la raza que es Jesús, lo que has oído de mí de muchos testigos, esto de cada hombre fiel que se ha ido y enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado, como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que mete los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que tomó por soldado.
Seguimos, perdón. Dice, tú puedes, hijo mío, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, hermanos, debemos de mantenernos firmes y no bajar la guardia, esforzándonos día con día y pelear la buena batalla. La Biblia dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, el Señor nuestro Dios, está con nosotros donde quiera que estemos. Ahora si estamos en otro país, en nuestra ciudad, miren hermanos, el enemigo no descansa. El diablo no descansa hasta vernos ver destruidos. Y vamos a coger cualquier estrategia para desanimarnos. El enemigo usa cualquier persona, o incluso hermanos en la carne, para provocarnos enojo. Nosotros debemos estar firmes y constantes en la obra del Señor. Debemos ser fieles al Señor, porque no estamos solos. Y Dios es quien pelea nuestras batallas. Y nosotros tenemos de vengar nosotros mismos. No. Dejemos nuestras batallas al Señor. Ya vamos a acabar. No debemos de confiarnos porque a veces no tenemos luchas. Es cuando más debemos orar y permanecer fieles. Pues Satanás espera que nos confiemos y dejemos de buscar dirección de Dios para deshacernos y destruirnos. Debemos estar preparados para enfrentar la pelea y estar de pie ante la batalla. Dice, para cerrar con este tema, les animo a estar fieles al Señor Jesús y no esperemos ser amados y menos aplaudidos. Nos queremos amar al prójimo teniendo los pies del Señor Jesucristo para su salvación por medio del Evangelio, de la palabra de Dios. Esas palabras no nos las sacamos de la mano, esas palabras porque hemos enfrentado batallas y luchas y hoy el Señor Jesús nos mantiene de pie, de pie. Y por último, Juan 10:10. El ladrón, el Señor dice, aquí Jesús está hablando, dice, el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Porque Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Y Efesios 6:10. Fortaleceos al Señor y el poder de su fuerza. Y vestidos de la armadura de Dios, para poder estar firmes contra las rechazas del diablo. Vamos a orar. Gracias Señor por este tema. Gracias Señor por esta enseñanza. Espero, Padre, que quien vea este video, Padre, que sea bendición, de ánimo, de exaltación, Señor. Te amo, gracias, Señor, porque ahora sí nos mantiene de pie ante ti, Padre. Te amo, gracias, bendiciones esta noche. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén.